¿Sabes de dónde? No se sabe ni de dónde viene ni a dónde va, pero Jesús le dice, pero lo puedes percibir. Mira, hermano, al viento no lo podemos ver, no sabemos hacia dónde va, no sabemos de dónde viene, pero cuando el viento te golpea, tú sabes que el viento existe, porque el viento te golpeó, lo experimentas. La presencia del Espíritu Santo a veces no entendemos cómo trabaja, no sabemos cómo opera exactamente, pero cuando tu vida es llena del Espíritu Santo, tú sabes que el Espíritu de Dios te ha llenado, está operando en tu vida. Escucha, no hay nadie que sea lleno del Espíritu Santo y que no se dé cuenta. Cuando una persona es llena con la presencia de Dios, tú te tienes que dar cuenta. Probablemente no entiendas cómo lo hizo Dios. Y no debemos esperar a entender cómo, pero tú vas a saber cuando la presencia de Dios ha llenado tu vida. Entonces, vamos a pasar al punto número 2, hermano. Vamos a mirar cuál fue la reacción ante esta experiencia. Vamos a leer del verso 5 en adelante. ¿Está conmigo ahí en el verso 5? Dice así: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban, ¿cómo estaban las personas, hermano? Confusos. Estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Se da cuenta que dice que cada uno les oía hablar en su propia lengua, ¿verdad? Entonces le digo, eran idiomas, no eran balbuceos, estaban hablando idiomas. Dice así: y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Verso 7, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Qué es lo que hablaban los 120, hermano? Las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Te digo algo, el punto número 2 o la segunda parte es la reacción que produjo esta experiencia. Cuando Dios obra de una manera sobrenatural en una vida o en una familia, va a producir una reacción en las demás personas que saben, hermano. Escucha, sucede esto con los 120, comienzan a hablar en lenguas y, como les digo, era un día de fiesta. Ahí en Jerusalén había millones de personas. Eran millones de personas que había en Jerusalén en ese día, porque era una fiesta. Imagínate que todos esos 120 no estaban cohibidos, hermano. La gente estaba hablando la maravilla de Dios, pero fuerte. No estaban susurrando. Yo me los imagino que estaban quizás gritando las maravillas de Dios en los diferentes idiomas. Entonces las personas que estaban ahí reunidas, dice que al oír el estruendo y al mirar lo que está pasando con esas 120 personas, van, hermano, hacia donde está ocurriendo eso. Probablemente algunos fueron por curiosos. Usted sabe que si no, siempre que pasa algo así extraño, siempre no faltan los curiosos, por no decir los chismosos, ¿verdad? Nunca faltan los curiosos que van a mirar qué está pasando. Van ahí, hermano, y dice que los oían que hablaban en la lengua natal de ellos. Incluso ellos dijeron: ¿qué está pasando? ¿Acaso no son estos galileos? Porque, como te decía hace un momento, cada uno de nosotros en la lengua que nos crían tenemos un cierto acento, ¿cierto o no? Incluso, por ejemplo, los mismos que somos de México, pero que somos de diferentes estados, ¿sí o no? En cada estado tiene su acento, ¿sí o no? Ahí en el trabajo estaban hablando unos jóvenes, ¿verdad? Y estaban hablando y luego dije: o estos son de allá de Sinaloa, o estos son de Baja California. Estaban hablando y se les oía el acento. Cuando yo estaba ahí escuchando, exactamente, dijeron: ¿y cuándo vas para Sinaloa? Dije: no, pues rapidito se les echa de ver. Porque incluso a la gente que somos de un mismo país, pero somos de diferentes estados, tenemos cierto acento. Los discípulos, hermano, eran galileos, y aunque hablaban el hebreo, hermano, o el arameo en ese tiempo, pero tenían su acento galileo, hermano. Y la gente dice: si a estos se les oye a leguas que son galileos, ¿cómo es que están hablando en nuestros diferentes idiomas? La gente estaba atónita, la gente estaba sorprendida, la gente estaba maravillada, y dice que no entendían. Yo te digo algo, mira, hermano, cuando Dios opera en maneras sobrenaturales, hay mucha gente que no entiende lo que está pasando, hermano. Por ejemplo,
¿Ha oído usted los casos de médicos cuando Dios sana a un enfermo terminal? ¿Y qué es lo que el médico hace? Hay muchos médicos que se quedan atónitos y no entienden lo que está pasando y dicen, ¿y cómo si ya no había manera de que se sanara, hermano? ¿Pero por qué? Porque cuando Dios opera sobrenaturalmente, la mente humana muchas veces no entiende, hermano. Ha habido muchos casos así, de médicos que no entienden y se quedan atónitos. Pero es porque la mente y el razonamiento humano hay cosas que no puede comprender cuando Dios opera de una manera sobrenatural. Dios estaba operando de una manera sobrenatural, hermano, y la gente que estaba o que no había sido llena del Espíritu no entendía. Mira, hermano, la gente que cuando anda en la carne no entiende muchas cosas que suceden en el mundo espiritual, hermano. La gente se queda atónita. Ahora te puse el ejemplo de un enfermo que el médico se pone atónito, maravillado. El médico no entiende cómo es que ese enfermo terminal fue sanado. Pero también hay gente que se queda atónita cuando mira que Dios cambia a una persona. Ahora yo le pregunto, ¿a usted su familia se la creyó cuando usted les dijo que ya era siervo del Señor o sierva del Señor? ¿Se la creyó su familia? ¿A usted? ¿O no se la creyó? ¿O dijeron, tú eres el mismo, hombre? Tú no cambias. Al principio no creyeron, ¿verdad? Pero después se dan cuenta y miran el cambio que Dios produce en nosotros, hermanos, ¿cierto? Ahora, si es que hemos nacido de nuevo, si es que Dios nos ha cambiado. Y mucha gente se queda atónita, hermano. Mire, ha habido gente que Dios la ha sacado de lo peor, hermano. Ha habido gente que estaba tan metida en la drogadicción que nadie apostaba nada de que esas personas iban a cambiar, pero cuando tuvieron un encuentro con Dios, el Señor los cambia y la gente se queda atónita, hermano. Y la gente dice, ¿cómo es posible que ese drogadicto cambió? Mire, hay gente que tenía problemas de alcohol, de esas personas que quedaban tan borrachos, que quedaban tirados en la calle, hasta se orinaban los pobres de lo borrachos que estaban, pero cuando tuvieron un encuentro con Jesús, con la experiencia del Señor, Dios lo cambia y la gente se queda atónita y la gente no puede entender cómo es que sucedió. Ahora, humanamente es verdad, no se puede entender, pero cuando alguien sabe que Dios está vivo y opera, sabemos que entonces es el Señor. Y que el Señor los puede cambiar. Y que el Señor hace cosas sobrenaturales. Eso es lo que estaba pasando aquí. Y la gente no entendía. Pero unos no entendían. Pero mire el verso 13, vaya conmigo. Dice, más otros, ¿qué era lo que hacían otros en el verso 13? ¿Qué es lo que hacían, hermano? Burlándose, decían, están llenos de mosto. Esta palabra es de vino. Siempre están aquellos que dudan de lo que está pasando, pero respetan, de los que dicen, ¿qué significará eso? ¿Qué será eso? Cuando Dios opera de una manera sobrenatural, siempre están esos hermanos que se quedan maravillados, se quedan sorprendidos. Y solamente dicen, bueno, pues fue Dios. Pero siempre cuando Dios opera de una manera sobrenatural, siempre también están los burlones. Siempre. ¿Cierto o no? Siempre están los que se burlan de las cosas de Dios. Siempre están, por ejemplo, aún en las congregaciones, cuando la presencia de Dios llena a un hermano o una hermana y empieza a llorar, empieza a derramar lágrimas, probablemente hay algunos que no entiendan por qué ese hermano llora, por qué esa hermana llora, pero respetan, o sea, dicen, bueno, solo él o solo ella sabe lo que está sintiendo, ¿verdad? Pero siempre a veces en las congregaciones nunca falta el burlón. Pero bueno, yo creo que ese burlón no se ha convertido aún, pero a veces hay en las congregaciones. Entonces dice que del grupo que fueron a ver qué era lo que estaba pasando, dijeron, burlándose, estos se tomaron unas. Estos están llenos de vino, estos están borrachos, estos están embriagados. Mire, las personas cuando no entienden lo que Dios opera, tratan de hallar una respuesta humana, natural, para darle una explicación, hermano. Siempre. Un ejemplo, no sé si usted ha mirado en el internet, por ejemplo, hay testimonios de enfermos de cáncer terminal y esto y lo otro, o gente que estaba enferma muy grave, hermano, y ellos están dando su testimonio cómo el poder de Dios los sanó, y nunca falta el que trata de hallarle una explicación humana o de decir, está mintiendo, mi enfermo estaba, dice. No, ¿cómo que Dios lo sanó? Se estaba haciendo, ese no estaba enfermo. O sea, siempre tratan de hallar una explicación cuando Dios está obrando de una manera sobrenatural. Algunas personas de las que fueron a ver trataron de hallar una explicación natural y dicen, estos están hablando así porque están llenos de vino. Escuche bien esto aquí, hermano.
Ser lleno del Espíritu Santo hasta cierto punto es parecido cuando una persona está intoxicada con el alcohol. ¿Saben qué sentido? Se lo voy a explicar. Cuando personas toman alcohol, toman vino, el vino los lleva a que se comporten de una manera distinta. ¿Cierto o no? Yo tenía amigos bien serios que cuando se echaron unas copas se empezaban a comportar diferente. Algunos comenzaban a ser muy alegres. Aquel que era bien reservadito, ya cuando tenía unas copas encima, usted lo miraba bailando. Y usted decía, wow, ¿qué le pasó a fulano? Porque era muy serio. Otros se ponen muy románticos. Siempre estaba aquel amigo que después ya te quería abrazar, porque el vino le producía que él se comportara de una manera diferente. El Espíritu de Dios, hermano, por eso Pablo decía, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, más bien sean llenos del Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu de Dios llena tu vida, el Espíritu de Dios te va a llevar o te va a influenciar incluso a que tú hagas cosas que normalmente tú no harías, hermano. Como te vuelvo a repetir, normalmente tú por tu pena, por tu vergüenza, por tu nerviosismo, no te atreverías a hablar a otros de Cristo, pero si estás lleno de la presencia de Dios, les vas a hablar a personas que ni aún tú conoces, porque no eres tú, es la presencia de Dios que Dios ha derramado sobre tu vida, mis amados hermanos. Entonces, ellos dicen, no, estos están bien tomados. Tomaron vino estas personas, por eso se están comportando de esa manera, hermano. Pero miren la respuesta de Pedro, y esta es la tercera parte, hermano, y aquí vamos a darle final a esta tercera parte. Yo le puse la respuesta de Pedro, hermano, a esta experiencia. Lea conmigo el verso 14, hermano. ¿Está conmigo en el verso 14? Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Aquí la hora tercera, hermano, recordemos que ellos medían el tiempo o lo nombraban de otra forma. La hora tercera, hermano, en el calendario de ellos eran las 9 de la mañana. O sea, esto sucedió a las 9 de la mañana, hermano. Cuando estaban ahí reunidos eran las 9 de la mañana. Y Pedro les responde a aquellos que dicen que están borrachos, de una manera lógica y sencilla les dice, hey, estos no están ebrios, porque son las 9 de la mañana. Y normalmente, ¿a qué hora se emborracha la gente? Normalmente. A las 6. ¿De la mañana? De la tarde. Oh, ok. Yo dije, no, a las 6 de la mañana, ese ya ocupa que lo lleven con Cristo. A las 6 de la tarde, sí, o sea, usted y yo sabemos que lo regular de las personas que se embriagan, hermano, lo hacen por las tardes o por la noche, hermano. Nunca nadie se levanta desde la mañana, o al menos que ya de plano el vicio esté muy fuerte, pero nunca nadie, hermano, comienza el día embriagándose. Entonces ellos decían, estos están embriagados, están borrachos, y Pedro les dice, miren, es ilógico lo que ustedes dicen, porque son las 9 de la mañana. No es posible que ustedes le atribuyan a que estos se embriagaron, porque es temprano, es de mañana. Pero note la respuesta, hermano. Como Pedro era judío, conocía el Antiguo Testamento, y Pedro sabe que le está hablando a judíos, personas que conocen el Antiguo Testamento. Pedro les dice, miren, lo que ustedes ven con sus ojos que le ha sucedido a estos es el cumplimiento de las promesas de Dios que él hizo en el Antiguo Testamento. Y por eso Pedro va a citar profecías, hermano, con las promesas de Dios. Mire, leamos en el verso 16, hermano. ¿Está conmigo ahí? Dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, ¿qué iba a hacer Dios en los postreros días? Derramaré de mi espíritu sobre todo carne. Yo les pregunto, ¿cuándo comenzaron los postreros días? Los últimos días, ¿cuándo? ¿O todavía no comienzan los postreros días, los últimos días? ¿Qué me dice usted? ¿Fue desde el día de Pentecostés? Desde el día de Pentecostés. Desde el día de Pentecostés estamos en los postreros días, hermano, por si usted no lo sabía. Solo que recuérdese que Dios dice que para el Señor 1000 años son como ¿qué? 1000 años son como un día. Pues para nosotros ya han pasado 2000 años y uno dice, ya pasó mucho. Dios dice, para mí han pasado 2 días desde que yo derramé de mi espíritu. Porque Dios mide el tiempo diferente a nosotros. Entonces dice Pedro,
Esto es lo dicho por el profeta Joel, cuando dijo: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervas y sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Quiero detenerme un poquito ahí. Hermano, yo le he dicho esto muchas veces: los cristianos no entendemos las grandes bendiciones que Dios nos da, no las entendemos. Y yo siento que por eso no mostramos esa gratitud. Dios inaugura en el día de Pentecostés el derramamiento del Espíritu Santo sobre todos los creyentes, hermano. Y usted dice: bueno, pero gloria a Dios. Y yo digo: no entendemos. ¿Sabe por qué no entendemos? Porque en el Antiguo Testamento, si usted lo ha leído, el Espíritu de Dios solo venía de vez en cuando y sobre ciertas personas, entre los cuales estaban los sumos sacerdotes, los profetas como Jeremías, como Isaías, como Ezequiel, y los reyes como David. Es decir, hermano, en aquel tiempo, mire, usted podría haber sido un israelita muy devoto, o sea, un israelita que trataba de hacer las cosas a la manera de Dios, mas sin embargo, nunca haber tenido esa experiencia con el Espíritu, nunca haber sido lleno del Espíritu Santo. Usted podría haber vivido toda su vida como un verdadero israelita, devoto, haciendo lo que Dios ordenaba, y nunca haber sido lleno de la presencia del Espíritu Santo, hermano. Pero desde el día de Pentecostés, por la muerte de Cristo, hermano, desde ese momento hasta el día de hoy, hermano, se abrió la puerta, se abrió la oportunidad de que todo creyente o todo aquel que pertenece al pueblo de Dios sea lleno con la presencia del Espíritu Santo, entre los cuales nos encontramos usted y yo, hermano. Ahora, ¿entiende usted eso? ¿Le llena de alegría eso? ¿Le llena de agradecimiento decir: Señor, gracias? Porque si hubiese vivido en el Antiguo Testamento y si yo no era el sumo sacerdote, si no era el rey o si no era un profeta, Señor, nunca hubiese sabido lo que era tener tu presencia en mí. Mire, lo glorioso de Pentecostés no fue el viento, no fue el fuego, no fueron las lenguas. Lo glorioso es que desde ese día los creyentes tenían la presencia de Dios dentro de ellos, hermano. Ya no nomás el Señor estaba con ellos, sino estaba en ellos, hermano. Porque recuerden lo que Jesús dijo: yo no los voy a dejar huérfanos. Jesús dijo: yo me voy a ir, pero va a venir otro consolador en mi lugar que va a estar con ustedes siempre. Hermano, eso es lindo. ¿Sabe por qué? Porque a donde usted vaya o donde usted está, si usted tiene el Espíritu de Dios, Dios está en usted. En usted, dentro de usted. Y si usted está en su casa, ahí está el Señor con usted. Si usted va para su trabajo, el Señor está con usted porque está en usted. ¿Cuál es nuestro problema los cristianos? Queremos sentir muchas cosas bonitas. Y la presencia de Dios no se trata de siempre sentir cosas bonitas. Mire, va a haber veces que usted va a buscar al Señor tanto que lo va a sentir tan cerca, como si casi literalmente o físicamente el Señor Jesucristo estuviese ahí. Va a haber veces que usted lo va a buscar, que usted va a sentir que el Señor está ahí, y casi como si usted lo pudiese palpar y como si Él lo estuviese palpando a usted. Va a haber ocasiones que cuando usted busca al Señor así se va a sentir. Le digo otra cosa: va a haber ocasiones que aunque usted se meta en ayuno y oración, usted no va a sentir nada. Pero ¿sabe cuál es nuestro problema? Que cuando no sentimos nada decimos: Señor, ¿será que me abandonaste? Ya no estás en mí, Señor. Ya no estás conmigo. Y el Señor dice: yo estoy contigo, sientas o no sientas nada. Ahora, ¿usted tiene esa convicción? ¿Cree eso, hermano? ¿O usted cree que el Señor solo está con usted cuando usted siente cosas? Aprendamos a caminar con esa convicción de decir: sienta o no sienta, el Señor está conmigo, porque Él lo ha prometido. Entonces, note esta bendición. Pedro les explica y les dice: esto que ustedes miran no es que están tomados, no están borrachos. Esto es el cumplimiento de una promesa que Dios dio, que en los postreros días Dios iba a derramar del Espíritu, ya no solo sobre profetas o reyes o sumos sacerdotes, sino sobre todos sus siervos, hermanos, sobre hombres y sobre mujeres, sobre los que tuvieran una posición alta y sobre los siervos, hermanos, los que no tuvieran ninguna posición, hablando aquí humanamente. Habla de los jóvenes, habla de los ancianos. Miren, los jóvenes, a veces los jóvenes dicen: no, yo estoy chamaco, yo estoy joven, eso no es para mí. A veces el anciano puede decir: no, yo ya soy el puro cascarón, ya estoy viejo, ya Dios, ¿qué puede hacer conmigo? No, Dios dice: es para todos los que creen en mí, hermano.
Si usted es varón, pues es para usted. Si usted es mujer, es para usted. Si usted está joven, es para usted la presencia de Dios. Si usted está anciano, es para usted la presencia de Dios. Eso es lindo y eso es glorioso. Que todos los que somos parte del cuerpo de Cristo y parte del pueblo de Dios, hermano, Dios nos llena con su presencia. Entonces Dios dijo que eso lo haría en los postreros días, pero nos quedamos en el verso 19, hermano. ¿Está conmigo en el verso 19? Dice Pedro que la profecía de Joel continúa así: y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Hasta ahí me voy a traer un poquito. Pedro dice: la inauguración de los días postreros comienza con el derramamiento del Espíritu Santo. Hermano, desde ese día de Pentecostés hasta el día de hoy han sido millones de creyentes que Dios ha llenado con su Santo Espíritu, entre los cuales nos encontramos usted y yo, hermano. Eso es lindo, ¿verdad? Que entre esos millones estamos usted y yo, a quienes el Señor Dios Todopoderoso ha llenado con su presencia. Entonces Pedro dice: la inauguración de los postreros días comienza con el derramamiento del Espíritu. Y Pedro dice: y los días postreros van a terminar con eventos sobrenaturales en el cielo. ¿Qué va a pasar en el cielo? Dice que el sol se va a oscurecer. Si usted investiga un poquito, si se mete a investigar en la NASA o el canal de la NASA, los científicos en la NASA dicen que el sol se está apagando poco a poco. ¿Y qué dice la Biblia? Que el sol se va a oscurecer. ¿Sabía usted que antes de que Cristo venga el sol se va a apagar por completo? ¿Va a estar todo oscuro? ¿Sabe por qué? Porque ese día solo la gloria del resplandor de Cristo va a alumbrar la tierra. El sol se va a apagar completamente. Los científicos dicen que el sol se está apagando. Obviamente los científicos no dicen es que está en la Biblia. Ellos se basan a sus observaciones, sus experimentos. Entonces Pedro dice que los postreros días van a terminar con eventos, hermano, que van a afectar los cielos. Dice: el sol se va a oscurecer y la luna se va a convertir en sangre. ¿Cuántos lo hemos ya visto en estos últimos tiempos, hermano, cuando la luna se pone roja como sangre? Para los del mundo son eventos como para, incluso no sé si usted se recuerda, se me hace que fue el año pasado que mucha gente se fue a Oregon a verlo, porque de ahí de Oregon se iba a mirar bien bonito la luna roja, ¿cierto o no? Para el mundo son distracciones, hermano, pero para la iglesia tendrían que ser las señales de las advertencias de que Cristo viene, ¿sí o no? Los del mundo dicen: vamos, ¿vas a ir a ver la luna roja? Vamos, dice. Se va a mirar bien padre, rojita. Me recuerdo cuando estuvo aquí el pastor Reinaldo. Se me hace que ese fue un eclipse de sol que se puso bien oscuro también. ¿Se recuerdan? Hace como 1 año o 2 años andábamos con el pastor Reinaldo ahí en la Winco y andaban unos con los cascos esos de soldadores mirando. Pues hasta el pastor y yo miramos. Le dijimos al muchacho: ahí nos los prestas, queremos ver cómo se ve eso. Sí, también se quitó el casco ese de soldador. Estábamos mirando esos eventos, hermano. Y Dios dice: cuando miren esas cosas, sepan que el tiempo ya se está acabando y que mi regreso está cerca. Termino con este versículo porque me llamó mucho la atención que el verso 21, Pedro termina y dice: y todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿qué va a pasar? Será salvo. Pedro dice: miren, Dios inaugura los días postreros derramando del Espíritu. Y Dios nos advierte que los días van a terminar con señales en los cielos. Pero Pedro da a entender que durante ese lapso de tiempo, toda persona que invocare a Jesús lo salvaría, mis amados hermanos. Y así ha sucedido durante siglos, desde que Dios derramó de su Santo Espíritu en Pentecostés hasta el día de hoy, por siglos, todo aquel que ha invocado el nombre de Jesús, hermano, todo aquel que ha venido a Jesús, Jesús mismo dijo: el que a mí viene, yo no lo echo fuera, hermano. Gloria a Dios que nos esperó el Señor a nosotros. Gloria a Dios que un día usted y yo invocamos ese nombre sobre todo nombre. Pero ¿sabe qué? No nomás por nosotros. Quiere decir que mientras el tiempo no se termine definitivamente, toda nuestra familia que aún no conoce, podemos seguir orando por ellos. Y así como un día usted y yo no conocíamos del Señor, pero el Señor nos permitió, hermano, conocerlo y arrepentirnos y poner fe en Él, yo le digo: usted tiene familiares inconversos, no cese de orar por ellos. No deje cuando ellos le den oportunidad de hablarles de Jesucristo, porque Pedro dice: mire, mientras todo este tiempo transcurre y viene el día del Señor, todo el que invoque a Jesús va a ser salvo, hermano. Amén. Entonces vamos a dejarle hasta ahí, hermano, en el día de hoy. Entonces ya vimos cómo el primer derramamiento del Espíritu
la experiencia que tuvieron los 120, la reacción que produjo en las personas. Algunos se maravillaban, otros se burlaron, y vemos cómo Pedro usó la Biblia, la palabra, para explicarles y decirles: esto es lo que ustedes están viendo, son cumplimientos de las profecías de Dios o de sus promesas. Vamos a dejarle hasta ahí, hermano. ¿Alguien tiene una pregunta o una duda referente a este tema o algún comentario que quiera hacer? ¿Nadie? Cuando dice que los prodigios en los cielos, ¿se refiere a eso, a lo que pasa de la luna, los eclipses y todo eso? Se refiere más que nada a eso, hermana. Ajá. Por eso lo especifica mencionando el sol, la luna,